Buenos días, buenos días, buenos días. Feliz 16 de noviembre, señores. A menos de 9 días para mi cumpleaños, el cual estoy súper contento porque voy a cumplir 43. Oye, ese 25 lo han estado tirando como cosa loca. Qué lindo cuando tiran esos numeritos de tu cumpleaños. Esa gente que le gusta jugar cábala. Esa gente que le encanta la cábala. Muy buenos días a todos. Dale gracias a Dios. Hombre, no te quejes tanto. Dale gracias a Dios porque hoy tú puedes eh, encontrar un cafecito calientico en tu mesa. Pudiste hervir 2 huevitos, comértelo con pan. Hay tanta gente que el día de hoy no tiene nada, señores. Óyeme, no tienen ni el aire para respirar el día de hoy. Tanta gente. Hay que darle gracias a Dios. Porque Dios es bueno, señores. Dios es bueno. Y dicen por ahí que para siempre es su misericordia. Pero aquí no venimos a hablar. No venimos a hablar del tema de la iglesia ni nada de eso en este momento. Hola, Grismari, ¿cómo tú estás, mi amor? Yajaira, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Señores, ayer se comunicaron conmigo algunos de los ganadores. Háganlo de nuevo hoy, que cuando yo ando en la calle, ando embolatado, como dicen por ahí. Comuníquense conmigo de nuevo hoy, ¿verdad? Para hacerle llegar su premio a cada uno. Discúlpeme, pero a veces cuando uno anda en la calle, uno anda, ya usted sabe. Mi hermana estaba en Dubái y me trajo esto de Dubái. Ya yo puedo decir que tengo algo de Dubái. Me trajo esto y dulce. Ahora ella pensó como que, ¿será que en Dubái no hay gente gorda? En Dubái no hay gordo. Pues mira, dice Dubái ahí, mira. En Dubái no hay gente obesa, porque esto me queda como medio apretado. Yo me lo puse, yo dije, me lo voy a poner como quiera, no importa. Me lo pongo porque me lo pongo. Saludo a toda mi gente bella que siempre entra por aquí a apoyarme. Siempre entra aquí para apoyarme. Bienvenidos todos, sean todos, ¿ok? Esto es Entre Amigos con Raúl Aragonés. Usted sabe lo que cuesta ya comprar eso de que para Dubái, de que coger un motoconcho y después de que un avión y una vaina para llegar a Dubái a comprar esto. ¿No? Me lo trajeron gratis. Yo no tuve que ir a Dubái para eso. Gratis me lo trajeron. Y quizás si voy ahí a Nueva York también lo consigo. En la séptima, quizás lo consigo también. Pero no, este me lo trajeron de allá, directo de allá. Ya vio. Ru López, ¿cómo tú estás, señores? Llegó Ru por ahí. Ustedes sabían que Ru es la mamá de 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 la mamá. Óyeme, llegó Ru por ahí. Yajaira, sí, Yajaira me escribió. Perfecto, Yajaira. Yo te contesto cuando pueda. Claro que sí, mi amor. Ok, ¿cómo están todos ustedes? Déjenme saber. ¿Quiénes se sacaron ayer con el pronóstico que le dimos ayer? Vamos a estar hablando de un pronóstico para el día de hoy. Señores, wow. Le voy a decir una cosa. La experiencia no se improvisa. La experiencia no se improvisa, señores. Hay que darle gracias a Dios porque nos da la experiencia para poder trabajar estas cosas. Quiero recordarle a todos ustedes que usted puede ganar unos premios conmigo, ¿ok? De buena fe. Son unos premios de buena fe que yo le doy. Todo lo que tiene que hacer es suscribirse al canal o al Instagram o al Facebook, activar las notificaciones, darle like al video, compártelo 3 veces en grupos y escribe de dónde nos ves. Tengo que cambiar esta vaina. Tengo días diciendo que lo voy a cambiar porque tiene un error ahí, tiene un typo. Lo escribí mal. Entonces, voy a tener un montón de gente diciéndome, oye, Raúl, pero que cuántas veces tú vas a decir que lo va a cambiar. No lo cambio. Señora, que yo no tengo el tiempo que tiene usted. Yo cuando me pare de aquí,
es a trabajar 12 horas que yo voy, es a guayar la yuca que yo voy cuando me pare de aquí. Entonces yo quisiera darme el tiempo que se da a usted para hacer algunas cosas, pero yo no puedo. Soy un hombre muy, muy ocupado. Quiero recordarle que estamos aquí todos los días, de lunes a viernes, mejor dicho, lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Estados Unidos del Este. Ok, venimos aquí y conversamos con ustedes sobre algunas noticias. Las noticias que ustedes van a estar viendo durante el día, yo se las doy aquí primero. Óyeme, las noticias que ustedes van a estar viendo durante el día, aquí se las damos primero. Imagínate cómo estaba. Entonces, también le damos un pronóstico para lotería, muy bueno, muy acertado. Ayer le dimos el 1661 y le dije que iba a ser el premio mayor y así mismo fue. Y le dije que para Anguila y primera y así mismo fue. 61 en Anguila y 16 en Anguila. No obstante, nuestro grupo de la Nacional le di el 83 y otro más y salió el 83 en la Nacional, tal y como se lo di, pero salió en segunda. Como quiera paga, ¿verdad? Bueno, también nuestro VIP, que ya no tengo VIP, ya yo no cobro por dar las jugadas, ¿ok? Pero ese grupo de personas que tengo ahí, 20 personas, no 200, no 300, no estoy quemando mi número. Usted preguntará, ¿por qué los números de Raúl están saliendo? Porque yo no los estoy quemando. Yo se lo vengo diciendo a muchos numerólogos hace tiempo. Ustedes están quemando sus jugadas y por eso es que no se la están tirando como es, porque ustedes están quemando sus propias jugadas, cariño. Entonces así no se puede. Señores, trinidaddelarrosa.com, la guía del inmigrante. Visite trinidaddelarrosa.com y descargue el libro La guía del inmigrante. Usted que llegó aquí con una mano atrás, una mano adelante, no sabe dónde buscar ayuda, no sabe dónde escribir sus hijos a la escuela, cómo hacerlo, no sabe cómo buscar su licencia, cómo sacar su licencia. Déjese de estar de yuca, deje de estar de ñame. Vaya a trinidaddelarrosa.com y descargue la guía del inmigrante, que ya lo tiene ahí disponible para usted. Lo hizo con mucho cariño para toda nuestra comunidad. El CanTV con Abel, señores. Soy sumamente agradecido de Dios de ser parte de este programa, de este proyecto. Con nuestra cabeza ahí, que está ahí, Abel Rodríguez, siempre apoyándonos, de verdad. Nunca había encontrado tanto apoyo como el que me ha dado el señor Abel Rodríguez en su proyecto, el CanTV. Ahí estoy también con Isiano, estoy con Rosetti Fernández. Ahí también estoy ahí con D'Angeli Contreras y Blanca Vargas. Todas personas excepcionales. Óyeme, es el tipo de persona de la cual usted se quiere rodear en esta vida, de gente que le ayude a usted a seguir subiendo, no gente que le reste, ¿ok? No gente que le reste, como Glenison Mojica, que le suma, Opitas Multiservices. Yo voy a votar por Glenis y quiero que toda mi gente que me siga vote por Glenis Mojica como presidenta de la próxima temporada del desfile dominicano, porque ella ha hecho un tremendo trabajo durante su gestión y yo creo que ella debería de continuar manejando lo que es el desfile. Hay muchas personas que son capaces de llevar esto a cabo, pero yo creo que Glenis sería la mejor opción aún, ¿ok? En verdad lo digo. No pretendo influenciarte, pero sí, vamos a votar todo por ella. Tú supiste cómo es, y el envidioso, Atención, chismoso. Cuando su opinión sepa romo, la tomaremos en cuenta. No se molesten. Tanto, siga bollando. Uy. No se molesten conmigo. No se molesten conmigo. Bendiciones, bendiciones. Marino Soto, hermano. Yo no sé, pero esa foto se ve como una comidita que se ve muy buena. Saludos a Ana María Ortiz. Necesito hablar contigo. Óyeme, después que no sea de cuarto, podemos hablar de lo que tú quieras. Me dijeron que Ana María era... De la mamá, de la mamá, de la mamá. Ok.
Bueno, tanta gente quiere hablar conmigo el día de hoy. ¿Será que hoy es día de cobro? ¿Cobraron y quieren hablar conmigo hoy? ¿Ah? ¿Será que cobraron? Señores, yo voy a entrar aquí. Vamos a entrar a ver qué es lo que está pasando en este planeta el día de hoy. Yo no sé usted, pero yo lo único que escucho son vainas que ya me tienen harto. Escucho lo mismo. Es como que si estuviéramos viviendo lo mismo una y otra vez. Una y otra vez viviendo la misma. Estamos como si fuera en el purgatorio. Repitiendo lo mismo una y otra vez. En verdad, a mí ya me tienen harto con todo esto. Vamos a la noticia. Saludo a mi gente de Instagram que siempre está aquí conmigo. Señores, continuamos con Toxicross. Ya, que tigre que rinde este. Vamos a estar hablando varias vainas de Toxicross, porque que imagínate. Vamos a ver esta vaina. Bueno, aquí para las personas que están viendo, le estoy mostrando Toxicross dando la patada del ahogado y se está defendiendo, ¿verdad? Subiendo videos del individuo al quien él le dio los golpes, ¿verdad? Lo azotó, lo torturó, le hizo lo que le diera su gana con él, porque el tipo está amarrado. Entonces ahora él está subiendo videos para justificar su acción. Señores, Toxicross, mano, te voy a decir una vaina, brother. No importa cuántos videos usted se tome. No importa cuántos videos se grabe de esa persona y que usted lo suba. No importa, hermano. La acción no es justificada. Usted no puede caerle a golpe a una persona enferma, un drogadicto, una persona que utiliza drogas, una persona, un enfermo mental. Usted no puede caerle a golpe amarrado, privado de toda manera de defenderse. Qué bueno es tenerlo amarrado, Toxi, porque tú no te fuiste a la trompa con él, solo, no con 70 guaremates al lado tuyo. Es muy bueno uno impartir justicia de esa manera. Es muy bueno. Pero yo quiero ver lo que va a hacer el gobierno. Vamos a ver más adelante lo que va a hacer nuestro gobierno, ¿verdad? No el gobierno, porque a mí el gobierno no me da nada. El día de hoy, cabrón, a mí el gobierno no me mantiene, el gobierno no me da un hijo de puta sueldo. Yo no vivo pensionado, yo gano el pinche los pesos con el sudor de mi frente, cabrón. Bueno, no el gobierno, sino estas instituciones que están encargadas de velar, salvaguardar la vida de los individuos, nuestra justicia. ¿Vivimos en un estado de derecho? Yo no sé, díganme ustedes. Pero eso a mí no me parece un estado de derecho, vivir en un estado, bajo un estado de derecho. Donde una persona literalmente te secuestren, un grupo de personas, porque todos esos guaremates que están ahí con Toxicross, todos ellos son testigos y son culpables todos en el mismo tiempo, porque están, óyeme, todos esos vecinos, todos ellos. No se justifica la acción. Esa acción no se justifica. Entonces ahora Toxicross, con todos sus amigos de la radio, la televisión, ahora están apoyándolo porque tienen que apoyarlo. Tú sabes que tienen que, mira, da la real lambía. Porque si yo digo algo de Toxicross, entonces Toxicross no va a venir a mi programa de nuevo. Si digo algo de Toxicross, entonces Toxicross no me va a pisar el canal de televisión de nuevo. Porque es así que se mueven las cosas allá en República Dominicana. Miren a la Hazá, pasaron 3 semanas, un poquito más de 2 semanas, y se cayó la vaina. Ya está tocando igual que como a la Hazá se hizo encima de Johnny Ventura y mírenlo ahí donde anda tocando ya y buscándose su cuarto. Toquicha se hizo encima
de lo religioso, y mírela ahí, ya viene de gira para acá, para Estados Unidos y todo eso. Dígame, ¿a quién le creo, amigos? ¿A quién le vamos a creer? A mí no me crea. Escúcheme y usted opine, porque usted puede opinar ahí en los comentarios. Usted puede dejar su opinión en los comentarios. Óyeme, Tóxico sigue justificando la pela que le dio a este tigre. No es justificable. Al final no se va a hacer nada. Porque es un enfermo. Oíste. Es un enfermo. Caunabo Mesa, conocido como Tóxico, decidió enviar con violencia un mensaje a los ladrones. En todas las noticias salió esa vaina. Pero escucha esto. Mira, oye, como las mismas noticias ayudan a Tóxico. Escuchen esto. Escucha cómo empieza a desenvolver esta noticia este reportero. Escuche. Luis Enrique Caunabo Mesa, conocido como Toxic Crow, decidió enviar con violencia un mensaje a los ladrones en su sector. O sea que él decidió enviar un mensaje a los ladrones con violencia. Wow. Entonces eso lo vamos a aplaudir. Entonces, ¿por qué no decimos mejor, señor, verdad? Porque usted es reportero, usted que sabe cómo organiza su noticia, pero ¿por qué no mejor decimos sociedad condena el uso de la fuerza por Tóxico contra un enfermo mental, un drogadicto? Óyeme, las personas que defienden los derechos humanos muy probablemente salgan a defender a este muchacho, ¿verdad? Lo que le pasó a ese joven. Pero ellos no salen cuando pasan otra vaina, se quedan todos engavetados. Por eso yo digo que siempre es por conveniencia todo lo que pase ya. Déjenme ver a quién yo quiero afectar, porque de momento, Toxicrosis, empezamos a hablar de él, de momento nos suelta algo por el lado, para que estemos calladitos, una ayudita o algo. Que somos así, mira. ¡Wow! Es de aquí. ¿Qué es lo que dice la noticia? Están cansados de los robos y así lo afirman sus vecinos en el Tropical del Este. A veces comienza a robar y es muy difícil que usted lo localice un día. Y cuando usted lo localiza, yo le arranco la cabeza si tengo que arrancar. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo ese vecino, pero en verdad el ladrón se lo merecía. Mira, estamos siendo azotados. Los comunitarios admiten que la acción violenta no se justifica, pero señalan que el hombre azotado es reincidente en el robo de artículos de valor. Entonces, como es residente, hay que ajusticiarlo ahí mismo. Hay que lincharlo ahí mismo. No es así. Yo no creo que esta vida tenga que ser, esta vida no puede hacer así. ¡Maldita vida! Si hubiese sido un infeliz, estuviera preso. Bueno, ya ustedes lo saben. Eso es algo de conocimiento común, que se dice mucho, ¿verdad? Dicen que apresan curandero haitiano y su ayudante de la misma nacionalidad. Diablo, el Nuevo Diario, mano, tiene unos redactores que están del carajo. Apresan curandero haitiano y su ayudante de la misma nacionalidad con alta suma de dinero en Puerto Plata. Wow. Entonces, a mí no me gusta el título, porque solamente están tratando de vender la noticia utilizando el tema haitiano. Parece que no están publicando bastante ellos. Yo veo que tienen un montón de likes, un montón de vainas. Apresan curandero haitiano. Ok, está bien. Y su ayudante de la misma nacionalidad. Entonces, ¿por qué no dijeron? Porque apresan 2 ciudadanos haitianos, ¿verdad? Con alta suma de dinero en Puerto Plata. No, tienen que decir haitianos y después tienen que decir de la misma nacionalidad del ayudante también. Porque hay que resaltar. Porque cuando hablan de un dominicano, dicen dominicano atropelló fulanito. No dicen dominicano, ¿verdad?
Bueno, no sé si usted me entiende lo que le quiero decir, pero es que a nosotros nos van a tratar con la misma vara, nos van a medir con la misma regla y la misma vara que estamos utilizando nosotros. Entonces yo me voy a quillar el día que a mí me traten de la misma manera que estamos tratando a los haitianos. Sí, hay vainas que tienen que controlarse, hay cosas que se tienen que mejorar. Pero nosotros no podemos seguir sonando en las redes sociales y en los medios de comunicación como racistas, porque es lo que estamos sonando. Estamos sonando así, como si fuéramos racistas, y no lo somos. Lo que somos es una sociedad de gente muy bruta, de gente ñame, con la peor educación de las Américas. ¿Sí o no? ¿Lo digo yo? No. República Dominicana tiene la peor educación del Caribe. Entonces, usted lo nota cuando usted escucha a un niño colombiano o un niño mexicano hablar. Eso da gusto escuchar a un niño de 3 años, 4 años, 5 años que pueda hablar. Buenos días, mami, ¿cómo está usted? Óyeme, toda la S se la pone donde va y las pausas se las hacen donde va. Un niño, pero usted trae un manganzón como yo. ¿Cómo tú estás? Eso somos nosotros. Así, tirado, ¡pa! Rajatabla. Así somos nosotros. Y eso va a durar décadas para cambiar. O yo creo que nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque así nos educaron. Nos educaron para arar la tierra, para sembrar ñame y criar ñame. Mientras los hijos de los políticos millonarios son los que van a universidades fuera del país, viven la vida de Telegram, donde usted lo siga todo ello. Yo sigo unos cuantos porque que viven bien. Hay que soñar, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces viven la vida de Telegram y usted lo que se pasa viendo es cómo viven cada uno de ellos. Usted se dedica a ver cómo vive otra persona y se olvida usted de vivir usted. Esa es la vida de Telegram. Esa es la vida de Instagram, la vida de Facebook, de YouTube. Ver cómo viven los demás. Y usted con la casa cayéndosele encima. Los cines, el zinc pudriéndosele. Pero aún así usted quiere ir a los potecos y buscarse un buen traje y tirarse fotos como que usted es millonario. Señores, dicen por ahí que uno tiene que arroparse hasta donde le dé la sábana. Pero tampoco dicen por ahí que uno tiene que quedarse con la misma sábana todo el tiempo. Usted puede comprar otra más grande, no sea pendejo, pero tiene que trabajar duro para eso. ¿Ok? Si no trabaja duro, no lo va a ver. ¿Ok? So, este individuo lo apresaron, estaba con otro, se le ocupó una alta cantidad de dinero en efectivo que estaba falsificado. ¿Ok? Dinero falso. So, eso son cosas que se ven todo el tiempo. Usted sabe que la gente anda buscándose los suyos. ¿Qué es esto? Óyeme, esto es lo que óyeme, pero ¿qué es esto? Padre amado, óyeme. Señores, es un video que anda por ahí de un joven, el cual no tiene piernas. Lo agarran 2 jóvenes más por cada brazo. Hay una muchacha que parece como que se estaba yendo de boca, ¿verdad? Está así, bailando, como que se fue de boca, no sé. Estaba buscando un anillo o algo. Entonces, vienen, lo agarran y empiezan a jamaquear al muchacho como si estuviera bailando con la tipa. Esta maldita sociedad, señor, esta vida. Yo no la entiendo. ¿Hasta dónde vamos a llegar para buscar like, para buscar atención? Yo nunca en mi vida había visto una vaina similar. Lo voy a quitar porque ya de verdad me hartó. Ahorita está eso donde quiera pegado. Que la gente sabe que tú eres un tipo serio. ¿Qué fue lo que pasó? Yo soy sano, yo no fui que lo maté. ¿Quién fue que lo mató? El otro muchacho.
¿Cómo planificaron ustedes esto? Explícame. No, eso no fue planificado, eso fue otro señor, otro muchacho que nos involucró, que pidió el Uber a través del otro celular que él lo tiene, que fue anoche a mi casa. ¿Qué te dijo ahí cuando fue a tu casa? Que no me entregara a la policía, me estaba comprando el celular con 3,000 pesos para limpiarse. Entonces el celular lo tiene, lo estamos... ¿Quién fue que lo mató? ¿Quién fue que lo mató? Muchacho, el otro. ¿Cómo se llama el que lo mató? Y yo lo conozco por Izá. ¿El carro en cuánto lo iban ustedes a vender? No, el hombre nos ofreció a nosotros 90,000 pesos. ¿Cuánto te iban a dar a ti? La mitad. ¿Cómo fue que lo mataron? ¿Cómo? No, yo no lo maté, yo estaba en el carro. ¿Usted sabe lo que es eso? Este taxista que mataron en Puerto Plata, de verdad da mucha tristeza. Mira, a través de la aplicación Uber, ¿verdad? Parece que lo citaron, como dice ahí, como está declarando el muchacho. Hay que tener mucho cuidado, señores. Se lo digo a todos mis compañeros de Uber, ¿ok? No es secreto que yo trabajo haciendo Uber, trabajo haciendo Lyft y trabajo haciendo otro tipo de aplicaciones. Da pena, da mucha pena el que cada mes muera una persona, ¿ok? Cada mes muera una persona dentro de la comunidad del ride sharing. Da mucha pena, señores. Da mucha pena. Tenemos que cambiar de alguna manera. Tenemos que buscar la manera de cambiar. Ahí está Trinidad de la Rosa, señores. Trinidad de la Rosa, bienvenida, mi coach de vida. Trinidad de la Rosa. Recuerden visitar trinidadelarosa.com, como le estuve recomendando a todos ustedes hace unos instantes. Y descargue la guía del inmigrante. No se quede con una mano atrás y otra adelante aquí. Vaya ahí, descargue la guía del inmigrante y aprenda todo lo que usted necesita saber para establecerse aquí en los Estados Unidos. Sacar su licencia, dónde escribir a sus muchachos, las escuelas, cómo hacerlo. No se quede bruto, que eso es lo que quieren, que nos quedemos todos brutos, todos ñames. No podemos hacerlo. Mientras tanto, nuestros amigos que trabajan en la calle, taxistas normales, taxistas de Uber, cuídense mucho, señores. Cuídense mucho. Mire, por 90,000 pesos, ¿cuántos son 90,000 pesos? Menos de $2,000. Estos desgraciados desarmados le quitaron la vida a este joven. Tenían planeado vender el carro. Señor, usted no sabe que ya hoy en día usted no puede estar haciendo estupideces en la calle. Que a usted lo van a agarrar tarde o temprano. Que hay miles de cámaras. Miles de cámaras en la calle hoy en día. Busque trabajo mejor. En vez de querer quitarle al otro lo que tiene. Por mí se pueden podrir en la cárcel. De verdad que sí. Gender reveal Miami, ya tú sabes que eso viene ahora. We're gonna find out what the gender is. Oh my God! Ahora me da curiosidad normal. ¿Qué será el otro bebé? Pues ahí no. Señores, la bella Amara la Negra estuvo ahí revelando, ¿verdad? El sexo de los bebés. De verdad que qué chévere. Miren, Amara la Negra es una artista que yo entiendo que no le han dado la oportunidad. A mí, ella ha tenido oportunidad en programas como Sábado Gigante, de cuando era pequeña, cuando era una niña, ¿verdad? Tuvo oportunidades, pero yo entiendo que Amara la Negra lleva una lucha interior por querer, que debió haber ser mucho más. Debería de ser mucho más, porque Amara la Negra lo tiene todo. Yo creo que esa muchacha lo tiene todo. Tiene todo lo que se necesita, pero hay alguien que le está estancando su camino. Hay alguien que la está parando, la está deteniendo, no la deja avanzar, no la deja subir. Hay alguien, señores, porque póngase a pensar, enfrente de esta toquicha, usted me pone a Amara la Negra, señores, y yo no cambio a Amara la Negra por toquicha. No la cambio.
Pero la gente no quiere consumir buen contenido. La gente lo que quiere consumir es vagamundería. La gente lo que quiere es gente que le esté diciendo un montón de malas palabras. La gente lo que quiere es que la estén llevando para la iglesia y le estén pidiendo los cuartos y que vengan los de 200. El pueblo está haciendo pacto, le está creyendo al Señor en estas horas. Le está creyendo. Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su casa. Usted no sabe la lluvia que va a caer. Eso es lo que quiere que le digan. Sobre su noviazgo, sobre su finanza. Venga, dice, suerte. 200 personas con $20. Venga, los cuartos. Eso es lo que quiere la gente, que le estén hablando vaina, mentira. Venga a la iglesia, suelte los cuartos. Que le hablen de desnudos, le hablen de pornografía, de sexo, todo ese tipo de cosas. Es lo que quieren consumir. Entonces, usted le lleva proyectos. Que Amara la Negra es una muchacha que está buenísima, digo, es una bella mujer. Usted le lleva proyectos como el de ella, que son más o menos decentes, y ¿qué es lo que hace la gente? La gente no lo llega a consumir porque no se lo exponen, no son expuestos a ellos, ¿ok? Que son 2 o 3 personas que están dominando la red de ahora. Y si no te van a dejar subir, no te van a dejar subir. El Jeffrey pide al presidente extender horario de cierre en discoteca por la Navidad. Entonces, ¿quién es Jeffrey? El papá del presidente. El Jeffrey está por encima de una pandemia. ¿Quién es el Jeffrey? ¿Quién es el Jeffrey para pedirle al presidente que extienda los horarios de fiesta en Navidad para que el Jeffrey pueda tocar más fiesta a cuesta de la salud de miles de personas? Porque hay que hacer cuarto en Navidad, presidente. Mire, tuvimos partido en los últimos meses. Necesitamos hacer cuarto, presidente. Así que, por favor, extienda los horarios. Y ahorita lo extienden. Porque es que vivimos en el país de la maravilla, señores. Vivimos en el país de los memes, en el país de la maravilla. Ahorita extienden, usted verá. Óyeme, yo tengo boca de chivo. Todo lo que le he dicho está pasando. Porque no lo digo por decirlo, es por conocimiento común, es lógica. Cuando usted utiliza la lógica, cuando usted se rige por la lógica, no hay coincidencias. Cuando usted utiliza la lógica en su vida, no existen las coincidencias. Usted tiene que aprender eso. Bueno, vamos allá. El Jeffrey pidiéndole al presidente. Ahorita dice, no, yo fui el que le dijo al presidente. No, te digo que... Ministerio Público cita a Toxicrow por video golpeando a supuesto ladrón en Corrales del Sur. Y la vaina es que si Toxicrow, digamos que a Toxicrow de que le dictan medida de coerción, ¿verdad? O lo meten preso. Óyeme, ahí es que se hace viral ese tipo. Usted no se ha dado cuenta que todo ñame en República Dominicana que ha metido la pata y que ha ido a la cárcel después de preso es que crece y se vuelve multimillonario. Todos ellos, después que han metido la pata y le han pasado sus sanciones y su vaina, ahí es que hacen más cuarto, porque eso es lo que quieren, llamar la atención de alguna manera u otra. Pero esto es otro caso, esto es tortura. Y el Ministerio Público, por presión de las redes sociales, porque ellos no iban a hacer un carajo, por presión de las redes sociales, porque se está hablando del tema, entonces está actuando. Entonces van a cogerlo, usted va a ver que Toxicrow va a venir y va a dar una excusa pública a su público. Ustedes verán. Mire, Toxicrow, usted es una figura pública, usted es un líder. Usted debería de hacer una excusa para que la gente se calme, para que usted sabe, dejen de hablar y digan, bueno, por lo menos se excusó. Porque ese es el método que utilizan en República Dominicana cada vez que meten la pata en algo. Traen al artista, no, mira, hazte una excusa grabada y ya tú verás, ya en 1 o 2 semanas la gente se olvida de eso. Y todos caemos como siempre. Como siempre caemos. Una y otra vez. Porque es lo que dice la gente, que nunca va a pasar nada. No va a suceder nada. Todo se va a quedar como está. No lo digo yo, lo dice la gente. Porque la gente lo siente. Ahora, la gente está harto de los ladrones. Claro que sí.
Pero mejor métanle un perdigonazo a un ladrón cuando esté robando. Métale un perdigonazo. Que yo creo que ya queda ahí el ladrón y ya no jode más. Es mejor hacer eso, está dándole golpe y que te graben dándole golpe. ¿Te tienes harto? Bueno, le meten un perdigonazo cuando esté haciendo la acción, ya ahí no tienen nada que reclamar. Ahí se pueden a la justicia al fin y al cabo ahí te va a dar la razón porque estaba invadiéndote y tú te defendiste. Pero tú coger, amarrar a una persona y castigarlo, torturarlo, es que tú no tienes, óyeme, ni el presidente puede mandarse esa vaina. Usted está loco, mi hermano. No hay manera que usted me justifique esa vaina, Toxicrow. No hay manera que usted lo justifique. Entonces, están saliendo todas las redes sociales, panitas de Toxicrow, tú sabes. Los panitas de Toxicrow están saliendo a hacer los videos defendiendo a Toxicrow, la postura. Pero ellos saben que no se pueden meter muy hondo. Entonces ellos como que tiran la piedra y esconden la mano. Porque les preocupa si Toxicrow nunca va y visita el programa de ellos de nuevo. Porque así es como se mueve esta vaina. Yo he tenido Toxicrow de ahí. Toxicrow es como de mi tamaño. Pues si tú no lo sabes, Toxicrow es un hombre más o menos de mi tamaño. Más flaco que yo. Para que usted lo sepa. De ahí lo he tenido yo ahí. Pum. ¿Por qué no se fue a los puños con el tipo solo? Con 70 guaremates y el tipo amarrado. Así cualquiera hace justicia. Porque allá todo el mundo se engancha una pistola en la cintura. Oíste, todo el mundo se engancha una pistola aquí en la cintura y ya es hombre. Es más hombre que cualquier hombre. Enganchándose una pistola aquí. Señores, le voy a decir una vaina. Toxicrow estaba castigando a su propia gente porque no era un rico que estaba castigando. Él estaba castigando a un enfermo mental. A uno de esos enfermos mental que ellos mismos mandan a fumar, que ellos mismos mandan a atracar, que ellos mismos mandan a meterse droga, porque lo dicen todas las canciones de ellos. Entonces ese es producto bruto de Toxicrow también. Eso es lo que él está cosechando. Entonces le dio una pela a su propia gente, a la gente pobre. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Usted entiende las repercusiones? Él le dio una pela a su propia gente. Pero si son ellos que han criado estos monstruos. Ellos han creado estos monstruos. Son ellos que lo están creando. Son ellos que lo están creando. Usted no es una flor de loto que nace que es súper hermosa y que nace en el lodo. Usted no es una flor de loto. Usted se va a encharcar. Usted se va a encharcar. Y mal encharcado. Pero, con lo que sabemos en nuestro país, los chances de que eso pase es muy mínimo. Vamos a ver lo que le van a poner. Una sancioncita, una vainita, algo, una caballá que lo va a pagar el muerto de la risa. Liberan camioneros secuestrados en Haití a cambio de un rescate. Amén. Gracias a Dios, esa compañía que se ha dedicado a pagar los rescates, de todos esos camioneros. Gracias a Dios que esa compañía, para lo que ellos trabajan, se ha dedicado a pagar los rescates. Porque si no pagaran los rescates, estuvieran muertos todos. Más de 42 secuestrados, señores. Porque si usted no lo sabía, si usted no hace su tarea, déjeme yo decirle la tarea que yo he hecho. Más de 42 secuestrados, camioneros en República Dominicana. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted va a hacer un viaje de un camión por $100 y que a usted le secuestran y le piden a usted 500,000, 100,000, 200,000, que no lo tiene usted ni debajo de la sábana. Señores, un saludito a Gloria ahí que llegó.
Llegó Gloria por ahí. Me dicen que Gloria es La mamá de 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 la mamá. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a llegar, señores? ¿Dónde es que tenemos que llegar? Díganmelo ustedes ahí en los comentarios. ¿Qué usted piensa que está sucediendo en esa frontera? ¿Será que estamos vendiendo los mismos camioneros a nosotros? ¿Habrán dominicanos mezclados en eso? Durmiendo o en paz, sin hacerle daño a nadie, y viene un elemento, un desaprensivo de esto, una rata social, yo voy a quedarme tranquilo. No, ratrillado, y después hablamos. Para que mi mamá llore en el cementerio, que llore en la cárcel, 1000 veces. Pero yo no voy a dar a matarme por una rata y que toque a mi familia. Para después estar diciendo que es policía. Yo no resuelvo con policía esos temas. Usted entró, usted sabe lo que se tiene y usted tiene sus consecuencias. Y miren lo que le pasó aquí al doctor Cordero. A su hijo le dieron un tiro, sale a defenderlo y el que termina preso es el doctor. Entonces, eso que tú mencionas es verdad. Aquí, lamentablemente, se ha perdido el monopolio de la violencia a cargo del hermano del Estado, y por eso le digo a toda la gente, ármense, cuando dijeron Chuca, ármense, no entregue su alma, ármense y proteja a su familia, que después se resuelve. Para que me carguen 6, que se vaya 1. Yo no creo que en República Dominicana estaríamos listos para entregar armas. En un país donde se vive una zozobra, en un país donde se vive una zozobra, donde una escopeta se la roban a cualquier guachimán por ahí. Discúlpeme, los otros días mataron a un señor, esta semana pasada, si no me equivoco, mataron a un señor para quitarle su escopeta. Díganme. Y una escopeta la consigue cualquiera en República Dominicana por 100,000, 150, se consigue una escopeta ya. Pero a este se lo quitaron, a este lo mataron, a ese señor lo mataron. Entonces, da pena que tú de momento defiendes tu posición, como le pasó al doctor, defiende su posición y cuando viene a ver tú eres que va preso. Quizás voy a ser abogado del diablo un poquito. Quizás si Toxicro hubiese tomado acción, ¿verdad? Por su propia mano y le hubiese dado un tiro a este chamaco durante esa acción, entonces Toxicro estuviera culpado como un asesino también, una vaina rara. Es que no sabemos dónde vivimos, señores. La delincuencia está incrustada en los cimientos de la policía. Entonces, usted tiene que entender que esta vaina viene desde arriba, es de adentro que viene. Es un cáncer que tiene nuestra sociedad en los tuétanos de los huesos. ¿Me entendieron? Es en los tuétanos de los huesos que tiene ese cáncer. No hay solución. O al menos yo no veo el final del túnel. Vamos a agarrarnos todo de la mano, señores. Vamos a agarrarnos todo de la mano y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. A Dios que nos guíe y que nos dé propósito. Wow. Aquí está Toxicro. La noticia de Toxicro esta semana. Tranquilo en mi casa. Y me llama la junta de vecinos. Me llaman como 4, 5, 6, 7 vecinos rápido. Me están llamando. Cuando yo bajo, me dicen, corre. Espérate, la junta de vecinos lo llama a él. En vez de llamar a la policía, la junta de vecinos lo llaman a él. Entonces, oye, si yo estoy en mi casa, al Saiyajin Toxicro lo llaman. A papá Toxicro la junta de vecinos llama. Vamos a escuchar esta vaina, ¿no? Casa, como eso de las 8 de la noche. Estoy jugando play tranquilo en mi casa. Y me llama la junta de vecinos. Me llaman como 4, 5, 6, 7 vecinos rápido. Me están llamando. Cuando yo bajo, me dicen, corre, que aquí agarramos un ladrón infragante y robándose los retrovisores de una vecina. E incluso ellos eran 2. Y el compañero se prendió la huida y la junta de vecinos agarró a ese. ¿Tú supiste? Se salvó el compañero. Los vecinos cuando agarran un ladrón. Y él es dichoso porque cuando yo llegué, ya él estaba amarrado.
A lo tenían amarrado y estaban dándole palos. Eso no di que a lo que le estaban dando era palo pedra, hasta con una Fiscalía. pala le estaban dando. Porque entonces cuando yo llego, Fiscalía, digo, señor, no, ya él tome está nota. agarrado, ya, a lo que hay que darle una pela. Digo, yo lo dejé al mismo así. Y eso, y de que yo lo vi, yo sabía quién era. Incluso cuando yo Había lo vi. tenido ya No, otros episodios pero que es en un el ladrón. sector. O sea, escúcheme esto. Usted acá. Mire, óyeme, te digo que uno tiene que prestar atención cuando uno está escuchando a una persona hablar. Cuando él lo vio, ya él sabía quién era. ¿Usted está escuchando esto? Él sabía que él era reincidente en esta vaina, mas no había tomado una acción hasta que la junta de vecinos se lo agarró, se lo puso en bandeja de plata y le dijo, ¿qué vamos a hacer con él? Y él dijo, a ese es lo que hay que darle una pela. Papá Toxi, a ese hay que darle una pela. Entonces, ¿creo le da una pela así alguna vez a una de sus hijas? Me pregunto. A un sobrino o alguien así. ¿Le da una pela así alguna vez? ¿Cómo tú sabes que a ese es lo que hay que darle una pela? Te lo trajeron en bandeja de plata, tú dices. Te lo amarraron. Le dieron hasta con pala. O sea, que ahí hay gente que ahorita ese muchacho le da un aneurisma, le sube un coágulo de sangre al cerebro, lo que sea, y se muere. Ustedes todos son culpables. Usted sabe que los coágulos de sangre pueden durar días, semanas dando vuelta. Un coágulo de sangre en el cuerpo. Hasta que sube aquí arriba, ¡pip! Y ahí queda. Le llegaste. Entonces tú, siendo el artista, el multimillonario, el empresario, el emprendedor, el líder comunitario, en vez de poner el ejemplo y decir, párense, aquí hay que llamar a las autoridades y entregar a este joven, porque es el proceso, aunque le duela a ustedes. En vez de tú hacer eso, tú formas parte de este abuso. Entonces tú tratas de justificar esto en canales de televisión, en show de radio con tus amigos. Famoso. Te dice que eso fue un acto muy violento, pero yo tengo mi alma de reglamento cargada ahí arriba. Si yo fuera tan violento, yo saco el alma y le doy con el alma. Por eso me quité la correa, para no darle como para no se justifica. Yo estoy en mi casa como eso de las 8 de la noche. No se justifica. No importa cómo quieran defender la acción. No se justifica. No se justifica. Señores, Desiree Peña, hija de Peña Gómez, se ha quejado de no encontrar trabajo en el gobierno y trabajar en un súper en Nueva York. Yo estuve viendo el video de ella que ella subió. Y le voy a decir una cosa. Esta red de noticias, miren, Nacional RD, mi hermano, ustedes tienen que saber, ustedes tienen que empezar a redactar mejor su noticia. ¿Ok? Porque mira lo que vienen a decir, que la hija de Peña Gómez trabaja en un supermercado, porque ella lo dijo que trabajaba en un supermercado, pero ella estaba explicándose y explicando algunas cosas de Peña Gómez. Y mira lo que dice, no ha podido encontrar trabajo en el gobierno, y el gobierno es para uno ir a buscar trabajo. El gobierno es un fondo para que vaya usted a buscar trabajo. Pero miren en qué posición la ponen a ella. Miren qué posición la ponen a ella. La hacen ver como que, oye, mira, pobrecita, hija de Peña Gómez, está trabajando en un supermercado. Señores, yo he limpiado baños. ¿Cuál es el problema? Peña Gómez fue un dirigente político muy importante en nuestro país. Peña Gómez. Ya. ¿Dejó un legado? Claro que sí. En su partido. Peña Gómez.
Entonces hay que buscarle trabajo a la descendencia completa de él ahora. Mi pregunta. Joaquín Balaguer, la descendencia, ¿tiene descendencia? Hermano, lo que sea, por ahí todavía. Hay que buscarle trabajo en el gobierno. Leonel Fernández, hay que buscarle trabajo a los hijos también. Hipólito, hay que buscarle trabajo a toda esa gente ahora en el gobierno. Tiene que ser en el gobierno. Y no es lo que ella estaba diciendo ahí, pero es lo que agarraron, el pedacito que agarraron. Porque si usted no le pone jocosidad a la noticia, no se vende. Si usted no le pone jocosidad a la noticia, no se vende. Por eso es. Pero ahora sé yo que si mi papá era político, ahora a mí me tienen que dar un puesto en el trabajo. Perdón, en el gobierno. Ahora yo sé que eso se hace. Yo no sabía. Ahora que sé, soy libre. No, así no. Y no fue lo que ella dijo. ¿Ok? El Nacional RD, pónganse para su puesto. Ustedes están demasiado desacatados poniendo... Yo voy hasta a dejar de publicar noticias del Nacional RD. Es más, lo voy a dejar de seguir ahora mismo. Aquí mismo en vivo lo voy a dejar de seguir. Lo que están es publicando pura babosada. Pura babosada lo que están publicando. Porque eso no fue lo que ella dijo. Quieren poner a la gente como yo le da la gana para vender su vaina. Bueno. Impostón informa, deja sin efecto acuerdo de empresa Mía Cargo Group. Señores, Mía Cargo, usted sabe que era una empresa que tenía un contrato con esta, ¿verdad? Con Impostón, que es una entidad que se encarga del correo y esa vaina. En pocas palabras, donde la persona que estaba a cargo se estaba buscando un real billete, según yo tengo entendido, Pero ¿cómo es que a mí me van a poner a cargo de algo y yo voy a buscar los contratistas y todo? Yo no, pero que se ahorran más así. Óyeme, la licitación en República Dominicana, eso es cuánto me voy a ganar yo para yo darte esta licitación. Es así. ¿Cuánto hay para mí? Porque tú sabes que tenemos 4 años para estar en este gobierno y cuando salgamos de aquí, yo no puedo salir de nuevo a vender copias. A vender copia para al frente del palacio. Yo no puedo salir a esa vaina de nuevo. Cuando yo salga de aquí, yo tengo que salir bien montado y con una casa. Entonces, yo te voy a apoyar en esa licitación, pero ¿qué es lo que hay para mí de por medio? Es así la vaina. Estando dando pajarito volando. Yo te sabe, cualquier político que quiera, tú sabes, yo tengo una compañía, me quiere dar par de miles de pesos, ahí bregamos, a nombre de la compañía mía, yo le hago lo que usted quiera. Déjame mi cafecito, señores. Uno se ríe, pero es verdad. Buenos días, Kennedy Pérez, hermano, ¿cómo está en Instagram? Uno se ríe, pero es verdad. Cualquiera viene, hace una... Óyeme, con $1,000 usted forma una compañía aquí y empieza a lavar cuarto. Pues es lo que hacen. Bueno. Aquí se sabe, la Policía Nacional, atención Diego Pesqueira, por favor, vamos a ayudar al general Alberto Ten en esta situación. En la 20 aquí, en Villajuana, todo el mundo sabe quién vende artículos robados de los vehículos. En la zona oriental, todo el mundo sabe quién vende accesorios robados de los vehículos. Y en la Duarte. En la Duarte, pero en la Isabel Aguiar también todo el mundo sabe quién vende accesorios de vehículos, accesorios robados a los vehículos. Por Dios, vamos a organizarnos, vamos a caer atrás a esas personas que venden piezas que son robadas para poder frenar esto, porque es incómodo que un dominicano tenga que despertarse temprano para salir a trabajar y no encuentra los accesorios de su vehículo tan vitales como los retrovisores para poder manejar con cuidado, para poder proteger su familia. A cualquiera le da una vaina eso. Usted levantarse y descubrir que no tiene retrovisores. Eso es para que le dé una vaina a uno, pero una vaina fuerte, señores. Una vaina fuerte.
Usted levantarse y no tener retrovisores. Y ese es el pan de mucha gente cada día. Cada día. Señores, tanta noticia, tantas cosas que podemos seguir viendo. Me da tanta pena con Dafne Guzmán, que tuvo una mala práctica. Mujeres, miren, esta es una presentadora, señores. Ella se hizo, se puso biopolímeros y se le hicieron unas cosas ahí en la espalda. Esta mujer se separó, se divorció, tenía baja autoestima. Ella cogió, fue y se puso nalga, lo que sea, y el tiro le salió por la culata. Tengan cuidado, mujeres. Tengan cuidado. Miren, le voy a decir una cosa. Yo soy un hombre. Para todas esas mujeres solteras que están por ahí, escuchen. Yo soy un hombre que a mí no me importa las cicatrices que te haya dejado la vida. Yo soy un hombre que a mí no me importa lo que usted tenga o no tenga. Yo soy un hombre que tengo una capacidad que tienen muchas personas, pero muchos no se atreven a ejercerla. Y esa es la capacidad de amar incondicionalmente. Y el hombre que no la ame a usted incondicionalmente y la acepte tal y como usted es, no merece estar a su lado. Tantas mujeres que mueren. La semana pasada murió una de cirugía también. Una Instagramer dominicana, si no me equivoco. La Barbie, algo así. Tantas mujeres que mueren por cirugía. Por tantas cosas que tienen que ver con esto de la estética. Tantas mujeres que mueren. Y todavía lo primero que usted ve es las mismas mujeres que llaman a la conciencia de que no lo hagan. Son las mismas que están operadas toditas. Las mismas mujeres que le dicen a la mujer que se cuide, tengan cuidado, son las mismas que andan con la nalga operada. Y subiendo la foto en Instagram y meneándose y haciendo de todo. Entonces, una persona que está pasando por una depresión, quizás no está muy contenta por cómo se ve físicamente. ¿Qué le puedo decir? Yo nada más me veo bien con ropa. Yo sin ropa no me veo muy bien. Yo siempre apago la luz. Apague los bombillos. Si usted apaga la luz, yo le apuesto a usted que si usted apaga la luz, nadie se va a quejar de nada. Óyeme, apague la luz y nadie se va a quejar de nada. Dice que le falta un pie, que tiene un ojo virado para el otro lado. Nadie se va a quejar de nada. Apague la luz. Lo que usted agarre va a estar bien, no importa. En ese momento, donde quiera que usted agarre, eso mide correctamente lo que tiene que medir. Donde quiera que usted agarre, cuando usted apaga la luz. El problema es cuando usted está pendiente de la comida, cuando se la está comiendo. Pero mira. Oye, le echaron alcaparra. Yo no quería alcaparra. No. Esto huele como a cebolla. Le echan cebolla. Sí, me la cebollita aquí. No, a mí no me gusta la cebolla. Entonces cuando usted está con su pareja, se pone a estar viendo todos los defectos, toda la vaina que... No, apague la luz. Lo dice una canción por ahí. ¿Cómo es que dice esa canción? Cuando se apaga la luz, siento que el mundo se acaba. Se acaba el mundo, Trinidad. Hay que apagar la luz. Apague la luz. Y deje que la llama del amor ilumine esa habitación. Hay que tener valor, señores. Entonces, mujeres, el hombre que no la quiera a usted, el hombre que no la quiera a usted, que no la acepte a usted,
por lo que usted realmente vale, suéltelo. Suéltelo. Es lo mismo que yo haría. La persona que no me valore a mí por quien yo soy, la persona que solamente me esté buscando por beneficio, porque yo solamente represento una ciudadanía americana, porque yo solamente represento un social, porque represento simplemente una salida de un país, esa persona yo la suelto y la soltaré 1000 veces, porque yo valgo más y usted vale más también. Usted no representa un estatus. ¿Ok? Usted representa a un ser humano. Yo entiendo que es duro tener un cuerpo de yuca. Pero qué rico es cuando se abre la tierra, cuando esa yuca se siembra. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dejen de estar llorando. Dejen de estar llorando. Sea feliz con lo que usted tiene. Que no hay nada peor. No hay nada peor que ver una mujer y un hombre, porque los hombres también. No hay nada peor que ver una mujer y un hombre que se hicieron una cirugía esta semana, bajaron de peso, están en su punto y 6 meses después están explotándose. Porque usted cambia su físico, pero aquí sigue podrido. Aquí no cambia. Aquí su mentalidad es la misma. Solamente cambió su físico. Pero aquí sigue igualito. Su actitud no cambia, lo mismo. A mí me gustan las mujeres grandes. Yo siempre lo he dicho. Siempre me ha gustado decirle a la mujer, mira, quiero perderme en tu cuerpo, literalmente. Hoy quiero perderme en tus curvas, literalmente. Yo no miro cuerpo de mujer, yo miro aquí primero. Cuando tú miras aquí primero y tú miras aquí primero, Dios transforma todo lo demás. Porque tú lo único que ves es la belleza de esa persona. La sinceridad en sus ojos cuando te sonríe, cuando te besa, cuando te mira, cuando te abraza, cuando te acaricia. Pero vivimos en una sociedad donde nosotros nos dejamos inculcar los valores que ellos quisieron. ¿Y sus hijos qué van a hacer? Sus hijos que son obesos y que quizás todo el tiempo, toda su vida van a ser obesos. ¿Qué usted va a hacer con sus hijos? ¿Qué usted va a hacer con ellos? Dígame, ¿qué usted piensa hacer con ellos? Operarlo cuando cumplan 15, 16 y 18. Señores, empiecen a poner valores reales en su familia. Yo creo que es lo que vale más. Señores, mire, para el día de hoy, vamos al pronóstico. Vamos al pronóstico del día de hoy. Miren, para el día de hoy, tengo un numerito. Me arrancamos. Hay 2 números que están muy buenos para el día de hoy. Que son el 62 y el 27. Todavía el 16 lo pueden seguir. Palé 6712 y 1762. ¿Ok? 62, 27, 16. Palé 1712 y 6712. Palé 1762 y 6712. Ok. 62, 26, 16. Usted me va a jugar eso para primera o para anguila. Ok.
es donde están saliendo los premios. Yo no estoy quemando mi jugada. Por eso es que están saliendo bastante. Pero tengo 3 líneas que ya dieron 5 números en primera. Estas 3 líneas que están acá. Estas 3 líneas, solamente una de ellas se la di al grupo de noviembre. ¿Ok? Solamente una línea de estas. La próxima semana vienen más premios en primera. No me lo estoy inventando. Es estadística, señores. Estadística. ¿Ok? Muchas gracias a todos ustedes por haber estado conmigo. Les agradezco todos los días aquí a las 7 de la mañana, de 7 a 8, hora de Estados Unidos, de 8 a 9, hora de República Dominicana. Su amigo Raúl Aragones. Esto fue Entre Amigos. Tenemos una cita de lunes a viernes. Gracias a todos ustedes. Se me cuidan mucho.